Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy les traigo una noticia que honestamente a mí también me ha dejado sin palabras, una noticia que estoy seguro les va a emocionar tanto como a mí. Y es que, como habrán podido intuir por el título, vamos a hablar de Can Yaman, ese actor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero esta vez, no es por un nuevo proyecto o por alguna alfombra roja. No. Hoy vamos a desvelar algo mucho más íntimo, algo que ha tocado su fibra más sensible y que, créanme, nos va a llegar al alma. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy tiene que ver con un momento de pura emoción, de esas que te sacan las lágrimas sin darte cuenta, una gran noticia que ha sido revelada y que tiene a muchos hablando. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Así no se perderán ninguna de nuestras historias, ninguna de nuestras revelaciones. Estamos creciendo juntos y su apoyo es fundamental. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Cuando escuchamos el nombre de Can Yaman automáticamente pensamos en esa sonrisa arrolladora, en esa presencia escénica que lo hace brillar en cada escena, en esos papeles que lo han catapultado a la fama internacional. Lo conocemos como el galán de telenovelas, el protagonista de series que rompen récords de audiencia, el hombre que inspira suspiros a miles. Pero detrás de esa fachada de estrella de cine, hay un ser humano con sus propias luchas, sus sueños y, por supuesto, sus momentos de profunda emoción. Y precisamente de uno de esos momentos vamos a hablarles hoy, un momento que ha sido compartido y que ha generado una ola de afecto y admiración hacia él. La gran noticia, como les decía, tiene que ver con un acontecimiento personal y profundamente conmovedor para Can Yaman. Se trata de algo que ha estado gestándose, algo que él anhelaba y que finalmente se ha hecho realidad. Hablamos de un logro, de una meta cumplida, pero no una meta profesional en el sentido estricto, sino algo que nace de su corazón, de su deseo de hacer el bien y de impactar positivamente en la vida de otros. Y es que, ¿se acuerdan de esa faceta más solidaria que Can ha querido potenciar? Esa que va más allá de las cámaras y los focos, esa que busca dejar una huella duradera en el mundo. Pues bien, precisamente esta noticia está ligada a ese aspecto de su personalidad, a su faceta más humanitaria. Todo comenzó aparentemente hace un tiempo cuando Can Yaman expresó públicamente su deseo de involucrarse más activamente en causas benéficas. Él mismo ha sido vocal sobre cómo la fama le ha brindado una plataforma, y cómo desea utilizarla para algo más significativo que solo promocionar su trabajo. Y parece que ese deseo se ha materializado de una manera que él jamás imaginó, o quizás sí, porque a veces los sueños más grandes son los que más trabajamos por alcanzar. La noticia en cuestión es la culminación de un proyecto muy personal, un proyecto que ha requerido tiempo, dedicación y, sobre todo, mucha fe. Los detalles que han salido a la luz, y que han sido confirmados por fuentes cercanas al actor, nos cuentan que Can Yaman ha sido el impulsor principal de una iniciativa que busca brindar apoyo a niños en situaciones de vulnerabilidad. Pero no estamos hablando de una donación puntual o de una aparición en un evento benéfico. No. Lo que ha sucedido es mucho más ambicioso, mucho más transformador. Se trata de la creación de una fundación, o la participación activa y protagónica en una ya existente, que se dedicará a ofrecer oportunidades educativas y de desarrollo a niños y adolescentes que de otra manera, no tendrían acceso a ellas. Imaginen el impacto, es sencillamente maravilloso. La noticia que ha provocado que Can Yaman llore de emoción no es otra que el éxito rotundo y la puesta en marcha oficial de este proyecto. Se trata de algo que él ha llevado en secreto durante bastante tiempo, trabajando incansablemente entre rodajes y compromisos, porque sabía que este era su momento de dar un paso adelante. Y cuando finalmente vio los frutos de su esfuerzo, cuando pudo tocar con sus propias manos el comienzo de esta nueva etapa, la emoción lo embargó por completo. Piensen en la cantidad de horas que habrá invertido, en las reuniones, en la búsqueda de colaboradores, en la superación de obstáculos, en la ilusión que ha puesto en cada detalle. Todo eso al ver que se materializa y que va a tener un impacto real en la vida de tantas personas, es normal que cualquier ser humano se conmueva hasta las lágrimas. Y Can Yaman no es la excepción. Es precisamente en esos momentos, cuando vemos a nuestras figuras públicas conectar con su lado más humano, cuando nos damos cuenta de que detrás de la fama hay una persona con sentimientos profundos que conectamos aún más con ellos. La revelación de esta gran noticia se produjo en un evento íntimo,
pero que ya está dando mucho de qué hablar. Allí, visiblemente emocionado, Kanyaman compartió su alegría y su gratitud por poder hacer realidad este sueño. Las imágenes que han trascendido, aunque todavía no son masivas, muestran a un Kanyaman diferente, conmovido, con los ojos brillantes de emoción y sí, con lágrimas surcando su rostro. No eran lágrimas de tristeza, ni mucho menos. Eran lágrimas de felicidad pura, de orgullo por haber logrado algo tan importante, de esperanza por el futuro que este proyecto representa. ¿Qué significa esto para Kanyaman? Significa una nueva etapa, una que complementa su carrera artística y le da un propósito aún mayor. Significa que está utilizando su voz y su influencia para generar un cambio positivo en el mundo. Y para nosotros, sus seguidores, significa una razón más para admirarlo y para sentirnos orgullosos de ser parte de su comunidad. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza no solo reside en el talento en el escenario, sino también en la capacidad de empatizar, de actuar y de dejar un legado que trascienda el tiempo. La fundación o la iniciativa que ha impulsado Kanyaman se centrará, según se ha podido conocer, en ofrecer becas de estudio, acceso a materiales educativos de calidad, talleres de desarrollo personal y profesional, y apoyo psicosocial a niños y adolescentes en situaciones de riesgo. Imaginen la cantidad de vidas que se verán transformadas por esta labor. Niños que podrán soñar con un futuro mejor, jóvenes que tendrán las herramientas para alcanzar sus metas, familias que verán un rayo de esperanza en medio de la adversidad. Además de esta importante labor social, la noticia también ha puesto de manifiesto la dedicación y el compromiso de Kanyaman con el bienestar de las futuras generaciones. No es algo que haya hecho de forma impulsiva, sino que ha sido un proyecto que ha madurado, que ha requerido planificación y, sobre todo, una profunda convicción personal. Él mismo ha expresado en varias ocasiones su deseo de contribuir a un mundo más justo y equitativo, y este es, sin duda, un paso gigantesco en esa dirección. El hecho de que haya llorado de emoción al revelar esta noticia nos habla mucho de su humildad y de la importancia que le da a este logro. No es la vanidad de la fama lo que lo mueve, sino la genuina satisfacción de poder marcar una diferencia. Es un momento íntimo que, al ser compartido, nos permite conectar con su humanidad y apreciar la profundidad de sus sentimientos. Es un recordatorio de que, a pesar de ser una estrella mundial, Kanyaman es un ser humano con pasiones, anhelos y la capacidad de conmoverse hasta las lágrimas por una causa noble. Esta noticia no solo impacta a Kanyaman y a los beneficiarios directos de su proyecto, sino que también inspira a muchas otras personas. Demuestra que con determinación y visión, es posible materializar grandes sueños y generar un impacto positivo en la sociedad. Nos anima a todos a reflexionar sobre cómo podemos utilizar nuestras propias capacidades e influencias, por pequeñas que parezcan, para contribuir a un mundo mejor. Por supuesto, este es solo el comienzo. La fundación o el proyecto tendrá que enfrentar sus propios desafíos y evolucionar con el tiempo. Pero el impulso inicial, la emoción y la determinación de Kanyaman son un motor poderoso para el éxito. Y es precisamente esta pasión y esta entrega lo que ha hecho que muchos de sus seguidores se sientan aún más conectados con él, viendo en él no solo a un actor talentoso, sino a una persona con un gran corazón y un fuerte sentido de la responsabilidad social. Así que, mis queridos amigos, la gran noticia que ha hecho llorar de emoción a Kanyaman es la materialización de un sueño solidario, la puesta en marcha de una iniciativa que cambiará la vida de muchos niños y jóvenes. Es un testimonio de su compromiso con el bienestar de la sociedad y de su capacidad para conmoverse ante la grandeza de su propio esfuerzo y el impacto positivo que éste tendrá. Es un momento que nos invita a celebrar la bondad, la generosidad y el poder transformador de las buenas intenciones cuando se llevan a la práctica. Para finalizar, quiero recordarles lo importante que es apoyar estas iniciativas y reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. La emoción de Kanyaman es contagiosa, y su historia nos anima a ser mejores, a ser más solidarios y a creer en la posibilidad de un futuro más brillante para todos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta emotiva noticia. Espero que, al igual que a mí, les haya conmovido y les haya inspirado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta faceta de Kanyaman y sobre la importancia de este tipo de proyectos. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si esta historia les ha parecido tan conmovedora como a mí, no duden en regalarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta maravillosa noticia.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.